rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este último programa del año de Vis a Vis con Janet Nostroza. Hemos hecho durante todos estos días un análisis de los temas más importantes que se han producido este año, que han dado mucha coyuntura y que dejan pendientes para el próximo año. Hoy haremos algo similar, pero hemos, pues siguiendo nuestras tradiciones, hemos hecho un testamento para cada uno de, digamos, algunos de los representantes de esas áreas críticas que tendrán que realmente lucirse, romperla el próximo año para poder, pues, marcar una diferencia y darle una nueva luz a la historia de nuestro país. Quiero agradecer la presencia de mis invitados, dos colegas periodistas, a quienes les agradezco para que me ayuden a hacer el análisis ya muy, pues en este tono ya de 31 de diciembre, testamento, viudas y todo lo demás que implica estas hermosas tradiciones que tenemos aquí en el Ecuador. Fabricio Vela, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, y también al Javi Montenegro, que ya pues nos ha colaborado en algunas ocasiones y que lo tenemos cada día más cerca. Me encanta esa realidad, así que bienvenidos a ambos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, varios temas pendientes, hemos tenido que escoger algunos, otros se van a quedar de lado, pero seguramente van a seguir siendo pues motivo de análisis en el 2026. Pero quisiera empezar con el tema de seguridad, que es quizás el que se ha mantenido como número uno de la preocupación de los ecuatorianos. En todas las encuestas, los estudios que se hacen, la seguridad está en el primer lugar. Es lo que quizás más ha afectado la vida diaria, la calidad de vida, los objetivos de muchos, de la mayoría de ecuatorianos. Quisiera un pensamiento, una introducción, una puesta sobre la mesa de cada uno de ustedes para luego ir con ese testamento que deja Visionarias. Fabricio. A ver, primero gracias Janet por invitarme, gracias también a la gente de Visionarias y un gusto compartir con el Javi este espacio. Me dijeron si venía de viuda disfrazado, yo digo nunca me he disfrazado de viuda. ¿Ya? No reniego de esa tradición, pero no te quedaría mal, ¿no? No, imagínense ustedes como el Javi. ¿Nunca saliste a las calles a ver ahí a poner la puerta? No, nunca a pedir plata. Jamás. Era divertidísimo. Nunca, sí, no, qué aburrido, ¿no? Pero nunca me he disfrazado de viuda. A ver,
Sí creo que se deberían disfrazar de viudas aquellos que no reconocen la crítica situación de seguridad que estamos enfrentando. Yo en estos días grabé en uno de mis espacios una conversación con 3 especialistas en materia de seguridad, con Fernando Carrión, con Carla Álvarez y con Lorena Villavicencio, hablando del tema de seguridad, de cómo este año marcha o ha marchado inevitablemente a cerrar hoy 31 de diciembre como el año más violento de la historia, con más de 8,000 y pico de muertes violentas. Y claro, contrastando con algunas cifras que me daban que aquí las tenía anotadas. El gobierno, por ejemplo, te habla de, haciendo un balance del año, ¿no? 138,000 apresados, 2,200,000 operativos en 2 años, 18 cabecillas aprehendidos. Entonces, claro, te pones a pensar, 138,000 apresados, ¿dónde está esa gente? Si tenemos en las cárceles entre 30,000 y 40,000 privados de libertad. Quedaron libres, pues, de exacto, de la justicia. pero te presentan eso simplemente como una data fría, sin el análisis o el contexto. O, por ejemplo, los 2 millones y pico de operativos. Estamos hablando de casi 3,000 operativos diarios, pero ¿qué tipo de operativos? Antinarcóticos, de armas, de tránsito, ¿qué tipo de operativos? Entonces no hay un contexto para presentarte esas cifras que tú las ves así como números y dices, wow, están trabajando. Pero digo, en realidad ese trabajo se siente en cuanto a una verdadera política de seguridad. Luego, claro... Son cosas distintas, no podemos decir que no están trabajando porque No. el ministro Reinberg es protagonista de los medios, ha sido protagonista de los medios todos los días atrapando grandes capos. Sí, no, a ver, atrapando sí, no necesariamente grandes capos. Yo creo que sí se han dado unos golpes que hay como citar, hay como destacar. No es, me parece a mí, una línea permanente de esto. Yo hablo de la calidad, sobre todo del tema de los operativos y de lo que te presentan como logros por parte de las autoridades. Luego, mira, tienes a la vuelta de la esquina, la próxima semana, 8 y 9 de enero, serán 2 años del primer estado de excepción y de la declaratoria de conflicto armado interno. ¿Realmente el país está ganando la guerra contra las mafias en este momento? ¿Qué dice Javi? Yo estoy totalmente... Bueno, otra vez, gracias por el espacio, gracias, amigo mío. Ese ha venido elegantísimo. Es 31, ¿quién no usa terno el 31? Así que feliz año nuevo a todos ustedes. Hoy ustedes que decidieron ver noticias, el 31 no vieron noticias los otros 364 días, este es el día ideal para hacer este análisis de lo que pasó en el año. Y precisamente ahí me parece importante lo que dice el Fabricio de la calidad. Yo le aterrizaría aún más. Sí, hay estos números extraordinarios de operativos, de lo que se ha hecho, pero la sensación ciudadana de inseguridad persiste. El temor en las calles, el temor a salir, lo incluso apagados. No sé si es que es solo mi idea o si ustedes lo vivieron. Este diciembre no fue un diciembre tradicional, no fue un diciembre como siempre, como lleno de actividad, no solo por las pésimas fiestas de Pavel, sino en general. Sí creo que hay una sensación de que los operativos, los números que presenta el gobierno no se compadecen con la realidad y los temores que tenemos como ciudadanos ante la seguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones que tenemos. A ver, de las conversaciones y en cambio el análisis que se hicieron en este programa en materia de seguridad, tuvimos aquí también 2 expertos y una abogada penalista. Ahí lo que decían es, bueno, más allá de las cifras, el problema es que no está definida o comunicada o transparentada o no se siente la presencia de una política de seguridad que sea como el gran paraguas que acoja estos 2 millones o la cantidad de operativos que hayan hecho, independientemente de esa calidad. No sé si está ahí el problema. Porque vuelvo y digo, o sea, más allá de cuántos sean, que podemos discutir las cifras. Claro, la cifra puedes discutir con el contexto debido. Exactamente, o sea, yo creo que el trabajo de las Fuerzas Armadas y del bloque de seguridad no se puede desconocer. No, eso no se va a ver. Se han habido operativos y tú ves a los militares y a los policías en las carreteras y en las calles, sin duda. Yo discuto siempre la parte cualitativa, no la parte cuantitativa, porque te presentan las cifras y es verdad. O sea, sería un mentiroso si yo digo no ha habido operativos. El tema es, 1, la calidad, 2, cuánto el gobierno está avanzando respecto de esta guerra contra el crimen organizado, pero sobre todo, ya nadie habla del Plan Fénix. No sé si lo han notado. O sea, el Plan Fénix se convirtió en el caballo de batalla durante 2024. En 2025, ¿cuántas veces ha mencionado el Plan Fénix? O sea, yo no he vuelto a escuchar a las autoridades mencionar el Plan Fénix. Mi pregunta es, ¿existe? Y yo creo que ese es el problema. Más allá del nombre, yo creo que en varias áreas de este gobierno no tiene un plan. El nombre que sea complementario, Plan Fénix, Plan Comunicación, Plan Económico, un plan, una hoja de ruta.
Porque puedes tener un montón de operativos, pero si estos operativos no responden a un esquema mayor de estos operativos se hacen aquí por esto, acá por esto y acá por esto, siguen siendo solo balonazos. Y le voy a añadir otra cosa. Por ejemplo, hay un discurso a mí del ministro Reinberg que me parece absolutamente chocante. Ojo, yo a Reinberg le he destacado algunos de los golpes sin lugar a dudas. Otra vez, sería un fanático, un sectario si no destacó cosas interesantes que ha hecho el gobierno bajo el liderazgo del ministro Reinberg. Pero, por ejemplo, esta narrativa de decirte que 9 de cada 10 asesinados, personas que han muerto fruto de la violencia, tienen antecedentes penales. ¿Dónde ves esa data? O sea, ¿cómo te sustentan y te lo dicen con tanta seguridad, pero dónde muestras la data? ¿En serio? O sea, 9 de cada 10 personas asesinadas tienen antecedentes penales. Por Dios. Y entiendo que los colegas que cubren seguridad han tenido dificultades en los últimos tiempos para acceder a información oficial porque ya no hay cómo ingresar a la web y revisar esa información. Es un detalle no menor, me parece a mí. Les invito ahora porque pues justamente siguiendo esta tradición, este día lo hemos dedicado a que sea un poquito más entretenido y trabajamos en algunas piezas de video para saber cuál es el testamento que en este caso en materia de seguridad le dejamos al gobierno nacional y a los principales protagonistas de los grupos de delincuencia organizada que están hoy algunos en la cárcel del Encuentro, otros por allá en Estados Unidos. Empecemos entonces con este video preparado por Denise Salazar. El 2025 se va y el tema de seguridad en Ecuador necesita una solución ya. Por eso le vamos a dejar un incienso con aroma a paciencia para que John Reinberg no deje de trabajar y así más capos pueda capturar. Le dejamos también una nueva máquina de afeitar para que siga el destino, rapando a los presos y dándoles un look más fino. Pero también al ministro del Interior le tenemos que dejar una nueva cámara para que pueda retratar a la cárcel del Encuentro porque mucho ha dejado especular. A Fito le voy a dejar un portarretrato con esta foto muy peculiar para que pueda recordar el búnker donde lo lograron encontrar. También lo quiero dejar unas barajas para que pueda jugar con sus amigos lochoneros que pronto vamos a extraditar. A Pipo, que en lugar de Fito quiso tomar, le vamos a dejar un espejo para que pueda observar el último rostro que ya no se pudo cambiar porque la octava operación no llegó a pasar. A Fede le voy a dejar un caramelo de verdad para que pueda revelar que militares lo ayudaron a escapar. En esos pasillos también queremos saludar a Wilman Terán, que pelado también está. Alias el Diablo le quiero dejar una funda de resignación, porque del Encuentro no tiene salvación. Le entrego este libro de ética para que con Muentes lo lea sin réplica y juntos aprendan que con pasos justos, que nunca en la vida se debe ser corruptos. El 2025 se va con la dura realidad. La cárcel del Encuentro ya muestra su verdad. Que el 2026 traga firmeza y claridad, más seguridad para el pueblo, justicia y dignidad. Bueno, ahí está de esa pieza de video, ¿no? Y esa inspiradísima la Denise, hasta con rima. Por eso digo. Sí, ya nos ganó a todos los demás. Esfuerzo. Pero bueno, ahí está, digamos, en parte retratado los resultados de los operativos que ha hecho el gobierno. No todos son capos, pero sí están, a mí me gusta tener memoria. Y cuando reclamábamos que se haga algo en seguridad, queríamos que capturen a los capos, porque había esa idea de que si se atrapa a los capos, se desarman las organizaciones y se logra más seguridad. La realidad es distinta, Javier. Oye, y en el tema de comunicación, otra vez, el tema del video de la Denise, sí es muy útil cuando dice que le va a dejar una nueva cámara. ¿Qué errores comunicacionales han cometido en el área de seguridad? Quizás el ministro Reinberg es el ministro mejor valorado de este gobierno. A lo mejor porque los otros no es que se han destacado mucho, pero es, creo yo, el que más ha aparecido, el que más ha trabajado y el que más resultados ha dado. Pero hay estos errorcitos como la foto con el interruptor ahí, la foto de la cárcel en el Encuentro. El interruptor fue real. Sí, es real. Yo entré a la página del ministerio porque tenía la misma duda y es real. O ¿se acuerdan ustedes cuando le capturaron a Fito y había una caja que parecía un teléfono, que parecía... Más allá de que esto es irrelevante, es lo que termina captando la atención y la discusión de la gente porque se cometen errores. Es que no es irrelevante desde el punto de vista que planteas. O sea, en el fondo termina siendo irrelevante, pero en la forma termina siendo relevante, porque la gente se centra en eso. O sea, la captura de Fito, digamos, la captura de Fito, eso fue antes de la extradición a Estados Unidos. Sí, la extradición. Y le encuentras aquí con una cosa que parecía un teléfono. Y en una caja de medicinas. En una caja de medicinas. O sea, ¿en qué cabeza puede... A ver, ¿quién puede imaginar que va a tener un teléfono en el bolsillo? Claro. ¿Me cachas?
Pero hay que cuidar esos detalles, el tema del interruptor. Luego, yo tengo una inquietud sobre el tema de la cárcel. Y yo coincido cuando Janet dice, todos obviamente vamos a apoyar, y yo me sumo, cualquier esfuerzo que signifique devolvernos la paz. Construyen una cárcel. A mí, y yo generé una crítica en ese sentido, empiezan a trasladar privados de libertad cuando la cárcel no estaba lista. O sea, primero el ministro te dice está lista, que ese también es un error comunicacional que tú estás citando, y luego el presidente en una entrevista dice está el 35%. O sea, ¿cómo trasladas 300 y pico de privados de libertad a una cárcel que no está construida a más del 35%? Pero no, yo entendí que faltaba terminar de construir un 35%. Dijo que estaba al 35%. Yo creo que fue un error, porque la cárcel no está al 35%. Claro, entonces él se equivocó, porque él dijo que la cárcel estaba al 35% y habló incluso de que en pocas semanas iba a estar al 100%. Luego tú tienes al ministro Reinberg que posteó una foto supuestamente... Claro, la foto aérea, que parecía una cocina de inducción, ¿no? Tienes ahí una foto aérea. Y luego me parece que en estos días el portal Primicias accede a una fotografía satelital que te muestra que no es tal. No está tan así. No está tan así como te mostró el ministro. Entonces, yo digo, ¿por qué no llevan un grupo de periodistas a que hagan un recorrido, incluso que puedan constatar aquello? Me parece, ¿no? ¿O estoy loco? Sí, como lo ha hecho Bukele, ¿no? Que es lógico. Se ha hecho... O sea, creo que esa es una manera de transparentar. Claro, ese es un gran logro que tiene el gobierno, que es de las pocas cosas que puede salir y alardear en realidad. Tengo una cárcel con todas estas condiciones, vengan, conozcan, vean cómo es. Pero no, olvídense de las visitas, y creo que lo dijo en este mismo espacio, no va a haber visitas. El ministro Reinberg, quizás, como digo, creo yo, el más destacado de los ministros del presidente Noboa, no tiene estas fallas de comunicación que terminan captando la atención de la gente y no viendo la profundidad de los logros que podríamos destacar. Ahora, el año en el ámbito, no sé si lo tienes más adelante, pero si hablamos del tema seguridad, el año se cierra con el tema de las Malvinas. Iba a mencionar eso en este momento, ¿no es cierto? Como hechos, digamos, esos hechos, digamos, destacados, la captura de Fito, la captura de Fede, la captura de Pipo, de varios de los grandes líderes, ¿no? De los grupos de delincuencia organizada, que, como digo, volvamos atrás, y era algo que pedíamos, exigíamos, que no deambulen por la calle y por el mundo como perro por su casa, sino que estén en la cárcel, en donde tienen que estar. Ahora ya nos damos cuenta que esto no es suficiente para lograr la seguridad que todos anhelamos. Tal vez al último vamos a analicemos qué es lo que se necesita hacer en el 2026 para poder tener esa sensación. Pero aquí también dijimos que todo el mundo pidió a gritos que las Fuerzas Armadas se integren a la Policía Nacional o compartan la labor con la Policía Nacional para generar más seguridad. Y más de una vez la gente dijo, si vemos a patrullando a los militares en la calle, me siento más Pero una sensación seguro. de mayor seguridad. Sí, pero es verdad eso. Eso como entre lo esperado o positivo, cumpliendo las aspiraciones de la gente, pero viene esta mancha que yo creo que se queda para la historia, que es el caso de Malvinas. Y no es un error de procedimiento como lo dijo Lucio Gutiérrez, o sea, por Dios. Te escuché tu comentario totalmente acertado. Yo me he quedado loco porque no puedo concebir que un exmandatario ya maneje esta suerte de espíritu de cuerpo que es nocivo. Porque no fue un error de procedimiento. O sea, vuelvo a citar, si los 4 chicos estaban delinquiendo, había un procedimiento. Había que llevarlos a los 3 adolescentes a la policía, al niño de 11 años a la DINAPEN, punto. A los chicos los sacaron de Guayaquil, pasaron Durán, se los llevaron a Taura, que pertenece a otra jurisdicción cantonal, y la audiencia de juicio, para quienes han seguido o hemos seguido la audiencia de juicio, permitió develar una serie de incorrecciones y de excesos por parte de los militares. Si ustedes han notado, luego de la sentencia, el gobierno cambió su discurso. Sí. Ojo que del discurso inicial del 6 de enero, incluso en donde el ministro Lofredo ofrece disculpa casi que con pistola y luego empieza a amenazar a la jueza, que concedió un habeas corpus a favor de las familias y declaró la desaparición forzada, hubo un comunicado del Ministerio de Defensa frío, sí, pero un comunicado que reflejó un cambio de criterio, un cambio de actitud del gobierno. Ese comunicado más la declaración de la ministra de Gobierno, creo que el gobierno sintió, yo creo que eso también contribuyó de alguna manera a reconocer que hubo ahí una situación muy complicada. Es que el testimonio de los militares, los que colaboraron con la justicia, es atroz. Es atroz, y ahí no hay absolutamente nada que decir más que reconocer y pues queda pendiente, ¿no? El recomponer ahí y hacer las correcciones necesarias. Está probado que los militares no están preparados para poder lidiar con sus enemigos en medio de una ciudad cuando en la mitad estamos los ciudadanos.
Esa queda como una tarea pendiente. ¿Qué otra mancha queda como producto de esta lucha aquí? El tema de las Malvinas creo que es dolorosísimo por más de una razón. El manejo que el ministro Lofredo dio del tema al inicio fue desastroso. Yo he cuestionado en muchos espacios la responsabilidad política que debería existir aquí, porque él se la jugó por los militares haciendo una disculpa pública que, como bien dice Fabricio, sonaba más a amenaza a la jueza, y luego el ministro no ha dicho mayor cosa, no ha aparecido también a asumir su parte de responsabilidad por el rol que jugó, sobre todo al inicio, cuando todo esto sucedió, y cómo reaccionó en favor de las Fuerzas Armadas y atacando como desafortunadamente muchos comunicadores, atacando a los menores, atacando a los niños, diciéndoles delincuentes de alguna manera. Afortunadamente ese discurso pasó, pero yo sí creo que esa falta de conexión con el lado humano es una característica que es una constante en varios espacios del gobierno, y eso me preocupa muchísimo. Hay que, digamos, de lo aprendido del caso Los Restrepo y ahora el caso de las Malvinas, hay que terminar con el falso espíritu de cuerpo. Les hace más daño, se les voltea, les explota en la cara el falso espíritu de cuerpo. Y que creo que quizá en un momento crítico, luego de el tema de la toma de TC Televisión por parte de un grupo de delincuentes, la imagen internacional que vivimos, lo mal que creo que venían sintiéndose las Fuerzas Armadas y la policía. Yo creo que llegó un momento en que el gobierno dijo, tenemos que respaldarles a toda costa, pase lo que pase, pero aquí estamos pagando las consecuencias de un mal espíritu de cuerpo. Se puede hacer, digamos, como lección aprendida para el siguiente año, se puede diferenciar, es decir, a ver, señores militares, tienen todo mi respaldo en esto, pero esto de acá, tienen que decir la verdad. Por eso, qué importante hubiese sido que luego de la sentencia de las Malvinas se pronuncie el presidente de la República, ¿no? O sea, qué importante hubiese sido que el presidente diga, mi respaldo irrestricto a las Fuerzas Armadas, pero hay cosas que son intolerables, que son injustificables y que no se pueden admitir. O sea, yo creo que eso ha faltado por parte de las autoridades, empezando por el presidente de la República, el ministro Lofredo Mutis camino al foro. Claro. Por eso yo mencionaba y destacaba que por lo menos la ministra del Gobierno sí se refirió al tema. ¿Ya? Tanto a nivel de un posteo, cuanto en un video y luego en entrevistas posteriores, ella se refirió al tema, lo cual yo saludo. Pero qué importante hubiese sido que el presidente diga algo. Pero luego ha escrito algunos X, pero no son suficientes, es un tema tan delicado. No, imagínate, por supuesto, porque además, mira, y vuelve al tema de Gutiérrez. El expresidente decía que dentro de los 3 puntos que mencionó en este video, 2 puntos y pico, que además provocó un montón de reacciones en contra respecto de su postura, él señalaba, por ejemplo, que el presidente ha mentido porque el presidente había ofrecido que iba a garantizar el indulto a los militares. O sea, imagínate tú, estamos hablando de unos militares que cometieron un exceso completamente injustificable e intolerable. Es que es así. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo pretendes que el presidente les indulte? Además, todavía falta saber quién les mató. Esa es otra cosa, porque, ojo, los militares, a ver, ellos están sentenciados por desaparición forzada, no por asesinato. Y no hay evidencias de que ellos hayan asesinado a los chicos. Pero ese es un tema que está pendiente. ¿Quiénes mataron a los chicos? Pues ahora, en este momento, voy a decir algo que sé que no le gusta a la familia, pobres familias también de los militares están sufriendo en este momento, pobres, pero lamentablemente a quien más le interesaba que esos niños desaparezcan es a los mismos militares que quizá en el camino ya se dieron cuenta de la bestialidad que hicieron, sí, que dejaron los niños vivos y que van a hablar, pues. Por eso suscribo a Roberto Aguilar cuando les dice gorilas, ¿no? Totalmente. Digamos, desde nuestro análisis y nuestras permanentes conversaciones con distintos tipos de analistas, ¿qué debería hacer el próximo año el gobierno para poder pasar de la lucha, digamos, de la guerra contra los grupos de delincuencia organizada a parar la fábrica de delincuentes y atender las necesidades de fondo, que es lo que se dice ahora, ¿no? Está, creo que es la primera clave que debería hacer el gobierno, que debería ser estar. ¿Dónde está el presidente? Lo acaba de decir Fabri con el tema de una declaración sobre la sentencia en el caso de las Malvinas. Y en varios otros sectores, si tú analizas, la presencia del primer mandatario, que yo saludaba mucho al inicio que no comunique o comunique de maneras diferentes.
porque me parece que captó nuevas audiencias, que atrajo a nuevos públicos al hacer las cosas diferente. Pero hay un punto en el que nosotros votamos por un representante del país, alguien que trabaje por todos y que esté a la cabeza del equipo. Actualmente, desde el 16 de noviembre, sobre todo desde el 16 de noviembre, yo no siento que tengamos esa cabeza del equipo trabajando por todos. Entonces, lo primero que yo haría, si fuera el gobierno, si fuera el departamento de la Secretaría de Comunicación o cualquier área, es decirle, ya es tiempo de estar, es tiempo de trabajar. Le agrego algo para el comentario que vas a hacer sobre este tema. Debería salir Reinberg, como muchos analistas están pidiendo. Dice, debe haber un cambio en el gabinete, tiene que salir Reinberg para realmente poner en marcha una política, una verdadera política de seguridad con alguien que sepa, dice. Yo suscribo cuando Javier dice que Reinberg es el ministro mejor evaluado, y es verdad. Él puede exhibir... A mí hay ciertas altisonancias del ministro Reinberg que no me gustan, ciertas formas del ministro Reinberg que no me gustan. Y también ha habido declaraciones en las cuales ha sonado muy poco empático el ministro, pero en términos reales, en términos de resultados, yo creo que es el ministro efectivamente mejor evaluado. Puedes discutir algunas cosas de él. Yo no me atrevería a decir que él debe salir. Yo creo que los episodios de este mes de diciembre, otra vez el caso de las Malvinas, a mí me parece que le dejaron sin piso al ministro Loffredo. Claro, Loffredo. Es el ministro Loffredo. O sea, el ministro Loffredo que ha guardado silencio. Yo creo que el ministro Loffredo se ha quedado sin ningún piso. Suscribo lo que decía mi colega Carlos Rojas, nuestro colega Carlos Rojas, en estos días cuando escribió una columna en ese sentido. Yo coincido en que el ministro Loffredo se ha quedado sin piso político. O sea, ¿cómo tienes a un ministro que se la jugó, que defendió, lejos de la empatía? Y el hombre ahora, frente a esta sentencia, ¿qué tiene que decir? Yo creo que él en condiciones normales, él debió haber presentado la renuncia, ¿no? En condiciones normales. Pero pasa que no es el país en el que vivimos. Pasa algo dentro del gobierno, porque, digamos, en el tema energético, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la política? Si meten la pata y si está ya reconocido la demanda internacional en el caso Progen, entonces, tiene que haber renuncias, tiene que haber fusibles quemados, porque si no quemas fusibles, quemas del gobierno. Los ministros son fusibles que en el momento adecuado hay que quemar. ¿Pero qué pasa con ese gobierno? En el caso de Malvinas, el fusible que se tiene que quemar es el ministro Loffredo por no haber, pues por haber decidido como gobierno no hacer lo más acertado dentro del caso Malvinas. En el caso Progen, lo mismo, los ministros siguen ahí. Eso es algo que le va a pasar una factura más grande en el 2026 al gobierno si no hace lo correcto. Estamos hablando de Malvinas y Progen, de una vez hablemos. Y el silencio, ¿no? Silencios adecuados en momentos en que los políticos hablan mucho, el presidente se calla. Pero el exceso de silencio también es un error político. Desde terminada la consulta, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices sobre la salida de ciertos ministros. Es importantísimo porque si se terminan quedando, dan cuenta de lo que también menciona, se va a quemar el gobierno en general. O sea, si no curas este problema específico, se te va a extender. Y es lo que está pasando en energía, en donde no tenemos todavía una solución. Siguen saliendo más escándalos de malas negociaciones y el fantasma de un comunicado del INAMI de hace un par de semanas que ya advertía que no hay lluvias y que me dejó a mí con el miedo de que nos están advirtiendo que capaz hay apagones. Imperdonable sería, imperdonable sería que en los próximos meses o que arranquemos 2026 con el fantasma de apagones, con un problema de seguridad que no se ha corregido, con ministros como Loffredo que se jugaron por un grupo que ahora está sentenciado y que siga sentado en el cargo. Yo no sé qué legitimidad tienes ante tu equipo, que digamos es las Fuerzas Armadas, y ante la ciudadanía. Te quedaste sin piso, no tienes a nadie y cuando pasa eso, ¿qué queda? Renunciar, salir, igual en energía. Pero son estas piezas tercas que le pasan factura y que yo creo que le pueden pasar fuertes facturas al gobierno de cara a seccionales y en gobernabilidad en general. Sabes que una de las cosas que ocurren, y por eso hablaba de las condiciones normales, ¿no?, que ocurre en este país es esa actitud de aferrarse, ¿no?, que tienen los funcionarios, que tienen las autoridades. Y yo siempre cito un ejemplo hace algunos años, no sé si ustedes recuerdan, un vicepresidente de la República en Uruguay. Por solamente una incorrección respecto del uso de una tarjeta de crédito renunció. Renunció. Y por algo que fue un exabrupto, una cosa que la hizo sin querer queriendo, como exactamente, dicen por ahí. Renunció. Porque hago esa comparación, puede ser odiosa la comparación, pero termina siendo necesaria. Aquí la primera es la vieja confiable, perseguido político. ¿Ya? O estoy afectando intereses y por eso me están pretendiendo sacar o bla, 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 bla. Aquí tienes a la gente aferrándose
a los cargos. ¿Será el presidente Noboa que no los quiere dejar ir? Verás que no es solo exclusivo de este momento. Esto ha venido pasando a lo largo del tiempo, que se aferran hasta que la situación realmente no se puede sostener. ¿Se acuerdan de Pedro Delgado, por ejemplo? ¿Qué factura? Pero si el presidente de la República se la jugó, hasta le hizo un homenaje de desagravio en un hotel de Quito, y a la vuelta de la esquina resulta que este sujeto ya le había mentido a todo el mundo porque había falsificado su título de tercer nivel. Cuando ya se había descubierto, yo siempre recuerdo este detalle, el hombre apareció en el cuarto piso del edificio de los medios públicos donde funcionaba la SECOM. Yo también estuve ahí. Hizo una declaración de prensa reconociendo lo que había pasado, sin preguntas. Se fue al día siguiente, 6 de la mañana, vuelo de American Airlines, rumbo a Miami a la boda, y nunca más regresó. No se acaba la boda. ¿Me explico? Para ese momento yo no estuve en esa rueda de prensa porque estaba fuera del país. Por la investigación que se hizo y las amenazas el tema es que se la jugó el presidente de la República y su gobierno hasta que finalmente no lo pudieron sostener. Y eso, cito este ejemplo porque es el más emblemático que se me viene a la cabeza. Pero si tú recorres varios tramos de la historia, te vas a encontrar que en varios gobiernos has tenido a personajes omnipresentes. ¿Se acuerdan de Napo Villa? El cuñado de Lucio Gutiérrez. Por mencionar otro ejemplo. Y así a lo largo del tiempo, para que no digan que solamente hablo del correísmo, ¿no? O sea, también tú tienes que recordar... Santiago Cuesta. Exacto, en el gobierno del presidente Moreno. Y así tienes un montón. Pero bueno, si hay algo, digamos, que le ha salvado, de alguna manera le ha sostenido el gobierno de Noboa en este difícil año, es que el correísmo, que es la oposición, tampoco la ha hecho bien. Y también tiene el reto de reconstruirse, recomponerse para el próximo año. Quisiera que veamos el testamento que para el correísmo preparó Carla Arzentales. Este es el testamento político de fin de año que Visionarias le deja al correísmo, no como despedida, sino como inventario de lo que quedó, de lo que se rompió y de lo que podrían mejorar. A Rafael Correa, el máximo líder que gobierna la Revolución Ciudadana desde Bélgica como si fuera un call center emocional, le dejó 3 regalos. Primero, un tecito de valeriana, para que no se muera de las iras cuando sus militantes le sacan los cueritos al sol. En cambio, también le dejó un control remoto sin señal, para que entienda que ya no puede pausar ni silenciar a todos desde Europa. Y le dejó también una pascualina con candado, para que ahí escriba todas sus frustraciones y sus rabias en privado, y no en X, que ya se volvió su diario íntimo. A Luisa González, la candidata eterna y viajera incansable, le dejó una maletita bien reforzada, de esas que aguantan aeropuertos, selfies y giras eternas con la militancia. Pero como en el 2026 dice que no será presidenta de la Revolución Ciudadana, también le dejo una calculadora con memoria larga, para que pueda responder lo que nadie entiende. ¿De dónde va a sacar la plata para seguir corriendo por el mundo cuando ya no tenga el cargo de la presidencia? Además, le dejo a Luisa González un espejo bien grande para que por fin se mire de frente y acepte la realidad. No fue presidenta del Ecuador, no fue constituyente y no sé si algún día alcance una dignidad importante. A José Serrano, que está en la Florida y con posible deportación, le dejo un mapa del Ecuador y un reloj además sin manecillas, ya que el tiempo político no espera a nadie. A Jorge Glass, el ex vicepresidente, que está enfermo cuando le conviene, le dejo una cajita de pañuelos y además un manual de responsabilidades. Menos victimismo y más memoria. A Pavel Muñoz, el alcalde de Quito que quiere reelegirse sin obras, le dejo un cronograma vacío y una pala vacía y una escobita por si decide empezar antes algo de pedir el voto. A Marcela Guiñaga le dejo una tijera bien afilada para que pueda cortar cordones umbilicales políticos. A la Revolución Ciudadana le dejo un fregadero bien grande y además unos guantes para lavar la ropa, porque los trapos sucios se lavan en casa. Y para el 2026 lo más difícil: autocrítica real, renovación sin dedazo y menos pascualina pública. Feliz 2026 a la Revolución Ciudadana. Bueno, eso no sé qué les parece, pues eso ya en manera irónica, pero este año sí que le ha ido mal a la Revolución Ciudadana y así se marca el próximo año. Si no se recomponen, hay una oportunidad para que Noboa también pueda recomponerse con mayor tranquilidad. La oposición está descompuesta. Sí, yo creo que lo que decías es muy apropiado. Quizás uno de los mejores o de las mejores cosas que le pudo pasar al gobierno de Daniel Noboa es lo desorganizada, caotizada que está su oposición, porque no han logrado capitalizar las bajas del gobierno, digamos. Los momentos más bajos solo han sido superados por momentos aún más bajos de la Revolución Ciudadana. Tuviste la derrota de la consulta popular del 16 de noviembre y en lugar de capitalizar o de aprovechar o de ver cómo podían ellos comenzar a resurgir, hubo la bronca interna que terminó con la salida de uno de sus mejores cuadros, de Marcela Guiñaga.
Entonces, yo sí creo que la Revolución Ciudadana entra a 2026 con un mal momento, a puertas ya de su elección de presidentes, del movimiento, y todavía con ese sabor de capaz y reto está más bonito. Con lo que han llamado la tercera vía. Yo no sé si se puede denominar eso la tercera vía. Pero yo pregunto, ¿no? Cuando hablamos de oposición solamente hablamos de Revolución Ciudadana. ¿Y qué pasa con los otros sectores políticos y sociales? ¿Cuáles? A eso me refiero. Están completamente desarticulados. Tú tienes al Frente Unitario de los Trabajadores, no hablando de los políticos, sino hablando de una organización social. Está completamente desarticulado. O sea, convocan a manifestaciones o convocan a marchas y ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. ¿Qué pasa con la Unión Nacional de Educadores? ¿Qué pasa con otro tipo de gremios sociales? ¿Qué pasa con esos sectores que no comulgan con el novoísmo, pero tampoco con el correísmo? ¿Ya? Yo veo una desarticulación total, y cuando hablas de oposición solamente te centras en la Revolución Ciudadana porque es lo que al momento estamos se evidencia. Los más organizados son los que más podrían ocupar ese verdadero lugar de oposición y no lo han logrado, no han logrado capitalizar, como dice Javi, porque están desorganizados por dentro, y eso de alguna manera ha evitado una debacle en el gobierno. Yo tomo con pinzas eso de la oposición, y sé que cuando digo estas cosas los amigos del correo empiezan a reventarme con los comentarios, ¿no? Usted es valiente. Pero por ejemplo, doctor, a ver, hay que recordar que desde el primer momento, después del 17 de noviembre del 2023, ¿por qué menciono esa fecha? Esa fecha se posesiona la Asamblea de Transición. Con los votos de ADN, del correísmo, del Partido Social Cristiano, eligieron a Henry Clofe como presidente de la Asamblea Nacional. Finalmente se le hizo a Henry Clofe llegar a la presidencia. Con los votos del correísmo, de ADN y del social cristianismo, aprobaron 5 leyes económicas. ¿Cuándo se rompe? Cuando ocurre el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass. Ahí se rompe. Hubo una fricción inicial por el tema del IVA que yo la tomo con pinzas. Pero en realidad se rompe el tema con la detención de Glass. Luego llegas a este año y resulta que el correísmo también quería constituyente, aunque te decían que no quería constituyente, porque en realidad sí querían constituyente. Por eso no le hicieron mucha campaña. Y yo creo que el gobierno, que inicialmente quería constituyente, luego se dio cuenta que no convenía la constituyente, porque la constituyente era una aventura. Como habían incluso estructurado el estatuto para la integración de la constituyente, el gobierno corría el riesgo de no tener mayoría en la Asamblea Constituyente. Y si hubiese habido constituyente, aunque hubiesen tenido mayoría, no iba a tener mayoría calificada. E ibas a necesitar pactar con el otro sector político que iba a ser el correísmo. O corrías el riesgo de atravesar todo un engorroso proceso y no aprobar la Constitución. Ese es otro, que no haya Constitución Constitución para... los chilenos en 2 ocasiones. Entonces yo tomo con pinzas el tema de la oposición, sobre todo por estas actitudes medio sinuosas que ha tenido el sector político de Revolución Ciudadana. O sea, no es una verdadera oposición, dices tú. Sí, o sea, yo he sentido que ha sido una oposición a conveniencia, dependiendo de la coyuntura, y para otras simplemente han visto otro lado. Por ejemplo, ¿cómo entiendes, y yo coincido con lo que tú dices, cómo entiendes que ocurre la derrota, porque fue una derrota y yo le he llamado así, que el gobierno no utiliza la palabra derrota? Una derrota del calibre de la consulta y del referéndum del 16 de noviembre. Y en lugar de capitalizar ese descontento popular expresado en las urnas, empiezas a viralizar la bronca interna que provoca, como bien tú señalas, a Celaya Marcela Aguirre. Pero eso le salva al gobierno. A eso me refiero. El correísmo, en lugar de hablar de la consulta y de tenernos hablando de la consulta, nos estuvo hablando de su crisis interna. Y ahí, por ejemplo, Paola Cabezas hacía una declaración en la Asamblea frente a inquietudes que le planteaban los colegas cronistas parlamentarios, y decía: yo sé que hablar de la Revolución Ciudadana les da likes, les da views, pero yo le decía y le dije a Paola públicamente en mi espacio, no es que da likes o views, es que ustedes tratan de poner esos temas en la agenda y tienes que hablar de esos temas porque son la principal fuerza política de oposición que tiene este país. Ahora, en medio de esta situación, de la calidad de oposición que hay, o el remedio de oposición que hay, y digamos, estos errores y estos silencios, digamos, derrotas que tuvo el gobierno este año, ¿podemos hablar de muerte cruzada o de destitución de presidentes? O sea,
¿quién está pensando en el país? No sé si tienen derecho a hablar de eso. Vamos a ver si coincidimos con el Javi. A ver, Javi. Yo lo primero que quiero aprovechar es porque hablábamos de la derrota del gobierno y en la consulta popular, y yo creo que este es un momento, alguien tenía que decírselo, señor presidente, lo mejor que le pudo haber pasado es que la consulta popular tenga los resultados que tuvo, por dos razones. La primera, porque le obliga a revisar lo que está haciendo, espero todavía que lo haga, espero que enero empecemos con eso. Y lo segundo es que podía haber sido mucho peor el resultado, porque si ganaba el sí en la constituyente, pero ya había esta insatisfacción popular, a lo mejor los resultados en la elección de los asambleístas era totalmente contraria a lo que ustedes querían. Sobre esa base creo que se puede construir muchísimo ya la observación de la falta de seriedad política que hay al querer hablar de muerte cruzada, de todas estas herramientas de nombres rimbombantes que le encanta a la política. Por ejemplo, muerte cruzada suena poderoso, pero que terminan jugando muy en contra de lo que necesita el país. Nadie que en este momento quiera hablar de muerte cruzada está pensando en los verdaderos problemas que debe enfrentar el Ecuador, y no solo el Ecuador, digamos como concepto general, sino cada uno de los ecuatorianos que quieren más empleo, que quieren generar recursos, que quieren seguridad, que quieren tener la tranquilidad que se ha ofrecido durante décadas y que ningún gobierno ha sido capaz de dar. Yo el tema de la muerte cruzada en este momento lo interpretaría como una manera de darse por vencido. Y Noboa tiene derecho a darse por vencido faltándole 3 años de gobierno todavía. Falta el 75% del mandato. Más del 75% porque todavía no cumple un año. O sea, botar la toalla cuando recién está todo empezando. Pero es que mira, yo realmente no sé de dónde sale esa narrativa de la muerte cruzada. O sea, me refiero a que oficialmente nadie ha planteado, por ahí entiendo creo que Carlos Vera fue el que planteó el tema de la muerte cruzada. ¿A cuenta de qué? Tiene mayoría en la Asamblea. Pese al resultado de la consulta, no ha salido nadie. Siguen teniendo los disidentes de Revolución Ciudadana, siguen votando eventualmente los disidentes de Pachacutic, algunos independientes. Siguen aprobando con más de 77 votos las cosas que corresponden en la Asamblea Nacional. O sea, yo no he visto algún tipo de situación que me invite a pensar que va a perder la mayoría el presidente Noboa en la Asamblea Nacional. ¿A cuenta de qué? Reflexionando sobre por qué se podría hablar de muerte cruzada, la única explicación que yo encontraría es que el presidente necesita otro proceso electoral porque es un campañero. Es lo único. Pero no hay derecho, porque el país ya no aguanta ni el gasto, ni todo el desgaste alrededor de una campaña electoral en un año preelectoral, ¿no? Les interesa realmente lo que pasa en el país. O sea, cuando yo tengo un presidente que no dice nada sobre una situación de violencia, una madrugada de un domingo en Esmeraldas, y resulta que aparece en su Porsche circulando a alta velocidad por la principal vía del Cantón San Borondón. ¿Será que está cansado? ¿Está decepcionado? Yo no sé. Esas son cosas, ¿no? Que ha sido muy difícil, amigos, ya no quiero. Oye, claro, esa sensación. Brother, te vas 18 días de vacaciones. 18. Del 1 al 18 de enero. Previamente, del 26 al 27 de enero, otro viaje por asuntos personales a Estados Unidos. En enero va a estar 25 días fuera del país. 18 por licencia y 7 días adicionales. Pero no sé si coinciden con esto. No importa que se vaya de viaje. Lo que hace falta aquí es alguien que marque el rumbo. Porque digamos se va y no sé, antes los viajes eran como más complicados porque te vas y la comunicación difícil. Él puede gobernar desde donde esté, digamos, o sea, estar al frente de las decisiones, pero el problema es que se va sin marcar el rumbo, sin ese mensaje para que nos indique que vamos hacia adelante. Ahí voy a discrepar contigo. Yo creo que sí importa que el presidente se vaya de viaje. Sí importa. Aunque tenga una línea clara, aunque tenga sus ministros o lo que sea, sí importa que se vaya de viaje, porque al irte de viaje, teniendo graves problemas y graves urgencias y haciendo unos silencios inexplicables, le estás dando la sensación al país de que no le importa. O sea, de verdad. Y yo cuando digo esto, por Dios, y lo he dicho en varias ocasiones, yo no soy opositor del presidente Noboa por si acaso, lo he dicho permanentemente, yo hago periodismo crítico. Oye, a mí me encantaría que le vaya bien al presidente Noboa, porque ¿sabes qué? Hay un momento en el cual, no sé si les ha pasado, colegas, uno está hasta aquí, de la polarización, de los insultos, de la bronca, de que tienes urgencias y estás en otra cosa, de que tienes cosas muchísimo más importantes y estás pendientes de cosas cosméticas, epidérmicas. O sea, uno también llega a estar hasta la coronilla.
Entonces, uno quiere que le vaya bien al gobierno de turno. Y me voy a quedar con eso porque creo que en eso coincidimos todos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, porque también le tenemos un testamento al presidente Noboa para que sigamos hablando, así que quédense ahí con esas ideas en la cabeza. Y seguimos con este programa del 31 de diciembre y es momento de las recomendaciones. Agradecer a todas esas marcas que nos acompañaron durante todo este 2025. Como siempre, Aseguradora del Sur, la mejor recomendación. Que se acabe el feriado antes de empezar duele, pero que tu auto quede destruido y no tener seguro duele muchísimo más. Surone con respaldo de Aseguradora del Sur. Contrátalo en surone.es. Y además, Cuenca, si te sientes amenazada, si temes por tu seguridad, si necesitas protección, existe un equipo especializado que responderá con rapidez para brindarte apoyo y también orientación. Tu vida es valiosa, tu seguridad es prioridad. Confía en nuestro equipo y pide ayuda. Puedes comunicarte al 411-0110, ni una menos, libres, fuertes y sin miedo. Y además, esta mañana llegó Vivan para refrescarnos y terminar este 2025. Llénate de frescura, llénate de energía. Con Vivan Natural Spring Water, cada sorbo conecta con tu esencia, con lo real, porque Vivan saca lo mejor de ti. Y además, Claro, la magia de la Navidad es compartirlo con lo que amas. Con Claro tienes internet fibra óptica de 550 megas. Y si ya tienes un plan móvil, recibes 15% de descuento más 20 gigas para tus redes sociales. Suma Claro en tu hogar y navega con más velocidad. Y también, ¿aún no sabes cómo adquirir tu casa propia? Aquí la respuesta de algunas dudas que puedas tener del programa Miti Miti. Ingresa a www.mit.gov.es/mitimiti/ para más información, el nuevo Ecuador. Y cuidado, con un solo clic pueden robar tu dinero. No compartas claves ni datos personales en páginas no oficiales. Estafadores se hacen pasar por tu banco para robar información. Visita Banco del Pacífico AC y aprende a evitar estas estafas. Y ya para cerrar y volver a este panel muy interesante del cierre del 2025, les quiero dejar una recomendación del Hospital de los Valles. En el Hospital de los Valles, cuidar de ti es nuestra prioridad. El Servicio Valles Mujer está conformado por un equipo de médicos especialistas para cada etapa de la vida femenina. A través de nuestra consulta ginecológica y exámenes como mamografía digital, ecografía mamaria, ecografía pélvica, densitometría ósea, entre otros, te brindaremos el diagnóstico más acertado. Además, recuerda que la detección temprana de cualquier enfermedad marca la diferencia. Agenda tu chequeo médico al 1-800 Valles, Hospital de los Valles. Somos Valles, más cerca de ti. Y con esto retomamos con Janet para seguir en este análisis de lo que fue el 2025 junto a Javier Montenegro y Fabricio Vela. Bueno, tenemos algunos testamentos todavía, quisiera ir recorriendo rápidamente por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver, pues hablamos del correísmo como oposición. Fabri, tú planteaste que hay otros sectores aparte del correísmo que deberían estar en la oposición, pero que tampoco están enfocados, y uno de ellos es el sector indígena. Esto es lo que le dejamos como testamento a nuestro querido sector indígena en el país. En el 2025, Lourdes Tibán se robó el titular, y es que al correísmo hizo pelear, aunque en el movimiento indígena buscó la unidad. A ella le dejo un celular para que con su amiga Marcela pueda conversar, y con megas incluidos para que al Mashi le siga haciendo enojar. También le dejo una luz profesional para que su podcast pueda grabar, y a sus amigos de la Conalle pueda entrevistar para que los paros no vuelvan a pasar. A Marlon Vargas le dejo un bizcocho de cayambe para que ayude a reactivar la economía que ayudó a pagar. Y es que 30 días de paro tuvimos que pasar porque Vargas se rehusaba a dialogar. A él le dejamos la pipa de la paz para que el caos no regrese jamás. Otro año más que Leonidas Issa vuelve a protestar. Le vamos a entregar un paseo por la capital para que entienda que los quiteños quieren trabajar. También le vamos a dejar un chocolate con chispas de claridad para que entienda que las bases indígenas ya no le dan lealtad. A Pacha Terán un consejo le quiero dar para que deje de protestar y el país pueda progresar. También le quiero entregar una laptop para que pueda googlear y se acuerde que de la Conalle no era, sino de Unidad Popular. Al movimiento indígena le entrego esta tarjeta para que en el mercado la verdad se proyecta, que vea con certeza y pueda comprobar que los subsidios se fueron y el precio igual está. En 2025 hubo protesta y tensión, pero en Ecuador necesita unidad y solución. Por eso al movimiento indígena les deseamos un 2026 y esperemos que esta vez no haya más paros.
bueno, esta vez no haya más paros. Yo creo que en el 2026 sí debe haber también un repensar del sector indígena, porque están pendientes para el 2026 decisiones fuertes, duras, quizás más duras que la eliminación de subsidio, que al final fue un fantasma que se logró derrotar. Y en ese sentido, entre las decisiones duras que va a generar un montón de controversia y que se tiene que tener ya, porque los estudios actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya nos vienen advirtiendo eso, es precisamente eso, el destino de la seguridad social. Hay grandes temas, otra vez, el tema de la economía tras un paro, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad social, salud, después de lo que pasó en Taisha el mes pasado, ya es suficientemente doloroso, educación, pero yo no veo ni en el correísmo, ni en el movimiento indígena, ni en los sectores sociales, ni en otros partidos políticos que todavía existen, ni en el gobierno, ese afán de encontrar soluciones. Y es penoso eso, porque no tenemos cabezas de arriba, los líderes que se supone que deben guiar un poco a los ciudadanos enrumbados a buscar soluciones, sino en ponerle el pie al otro, e incluso desde el mismo gobierno, de ponerle el pie a la oposición para que no avance, pero nadie está pensando qué ruta seguimos, qué plan, como decíamos en el tema de seguridad, vamos encaminados todos para encontrar soluciones nacionales. Se necesita, el 2026 es un año en donde más que nunca se va a necesitar que se concrete la obtención de dinero. Se necesita inversión extranjera, se necesita ahorro dentro del Estado, se necesita recomponer el presupuesto general del Estado, optimizar mucho mejor los recursos, se necesita dinero. El paro frente a la necesidad de dinero y la necesidad de aplicar y tomar decisiones que generen esos recursos puede seguir siendo una alternativa sin querer desconocer o deslegitimar la protesta. Tiene que haber protesta, pero no sé si el paro y la paralización total puede ser una alternativa en el 2026 que viene muy crítico. A mí me parece que la concepción tradicional de las paralizaciones se perdió luego de junio de 2022. Claro. O sea, a ver, tenemos octubre de 2019, junio de 2022. Junio de 2022 las pérdidas económicas fueron muchísimo más grandes. O sea, y Quito, que ha sido históricamente un bastión de la protesta, un sitio en donde ha habido estas rebeliones populares, qué sé yo, que incluso movilizaciones en Quito han desembocado en caídas de presidentes. O sea, pasó con Bucarán, pasó con Maguad, pasó con Gutiérrez, básicamente por las movilizaciones en Quito. Yo creo que hay un punto de inflexión de junio de 2022. O sea, esa paralización marcó decisivamente la economía. Y acá en Quito, por ejemplo, tú ya no tienes esa sensación de que vas a hacer un paro para protestar, porque vas a tener obviamente la resistencia por parte de una buena parte de la población. Tal vez por eso, y por lo que estoy diciendo, el paro se focalizó básicamente en una provincia, claro, que es Imbabura. Ahora, también hay que hacer una lectura adicional. El resultado electoral en Imbabura del último proceso plebiscitario. O sea, en Imbabura al gobierno le fue recontra mal. Pero también hubo un rechazo total también al paro durante sí, la paralización. Es decir, no podemos decir que el pueblo va al ritmo del péndulo. Es decir, está con un lado o está con otro, al de la polarización, tal vez es más preciso. El pueblo tomó una decisión ni para el uno ni para el otro, con lo cual el 2026 se plantea con retos importantísimos para poder satisfacer, resolver los problemas de la gente y satisfacer las aspiraciones o las expectativas que tienen de los políticos. Ahora, tú también mencionabas acá en este bloque el rol del movimiento indígena. El movimiento indígena se ha caracterizado a lo largo del tiempo por ser un movimiento horizontal, es decir, no es que tienes un cacique y el cacique es el que manda, como ocurre en varias de las organizaciones políticas, sino más bien tienes una organización más horizontal. Pero ese es un detalle no menor. Ustedes recordarán el día que Marlon Vargas anuncia el fin del paro. Lo hizo en un video y lo hizo solo. Yo estas cosas no las he visto nunca. O sea, cuando se trata, por ejemplo, de anunciar un paro o de terminar un paro, yo nunca he visto al principal dirigente de la CONAIE haciendo un anuncio solo. Generalmente hay convocatoria de rueda de prensa, hay una asamblea previa, hay una deliberación. Hoy no ocurrió eso. Y a mí que me invita a reflexionar que el movimiento indígena está gravemente dividido. O sea, hay una división a la interna del movimiento indígena. Yo no entiendo a qué jugó en el paro de Imbabura Marlon Vargas. No sé a qué jugó. No le dieron chance para jugar, no le dieron espacio, pienso yo. Yo no sé, realmente. Pero la forma como él anuncia el fin del paro
es un tema que a mí me llamó poderosamente la atención. Solo, absolutamente solo, a espaldas del resto de la dirigencia de la CONAIE. Y con la sensación de que 31 días, ¿para qué sirvieron? Para nada. Porque no ganaron nada. Finalmente el gobierno no se dio. El gobierno se mantuvo. No se dio. Así es. Y el próximo año yo creo que se vienen batallas fuertes, porque como dije, bueno, digamos, tenemos una serie de problemas, entonces la salud, la educación, la seguridad, y todos, aparte de una política, de tener claridad, de tener un camino marcado, una luz, se necesita dinero. No sé si ustedes coinciden en esto. Yo creo que no se puede patear más para adelante el hecho de que si necesitamos inversión extranjera, el sector más atractivo para la inversión extranjera es el de la minería. Y ahí es donde chocan palo con piedra con el sector indígena. Y donde vamos a tener problemas permanentes. La última salida de un viceministro del Ministerio de Energía fue precisamente por insinuar de alguna manera que el proyecto emblemático de la SUAY no ha muerto. Entonces, sí creo que hay varias conversaciones que, como se dice en esta mesa, se están alargando demasiado y va a llegar un punto en el que es insostenible. Entiendo yo que todos los viajes que ha hecho el presidente en las últimas semanas tienen como propósito la atracción de inversiones, tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, como lo ha dicho el mismo gobierno. Esperemos que esos resultados comiencen a verse en proyectos que puedan realizarse, porque si seguimos ofreciendo espacios de minería en Azuay, sabemos cuál es la postura de Azuay, sabemos que ahí no se va a poder. A lo mejor tenemos que repensar cuáles son las alternativas. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el tema minero se puede trabajar de una manera responsable, se puede hacer proyectos mineros, se puede hacer minería en el Ecuador que sea responsable, que sea lo menos, no va a haber nunca una sin contaminación, pero lo menos contaminante posible y lo más económicamente rentable para los intereses del país. Pero desafortunadamente no hay ese trabajo previo, porque a la par que yo estoy buscando inversiones afuera, como gobierno, debería tener un equipo del gobierno nacional trabajando adentro con la gente para explicarle los beneficios de esta inversión extranjera. Entonces debería tener trabajando a todo el gabinete encargado del área social y del área económica, explicando por qué es bueno que este proyecto de inversión de afuera que estoy buscando es necesario que entre al país. Y eso no siento. Yo no siento que haya una conexión entre todos los viajes que hace el presidente y las realidades de las localidades. Traducido a la política, Pablo, ¿sí? El gobierno estará consciente de que puede capitalizar la debacle en la que está la oposición que hay, lo que hay, el correísmo, el indigenado, y pues de ahí hay otros focos de oposición que no llegan a ser tan fuertes. Estará consciente de que puede capitalizar esa descomposición para poder conectarse con la gente y lograr lo que se necesita, que es espacio para, por ejemplo, activar el sector de la minería y otros que son los que pueden generar dinero. Quisiéramos que se invierta en otra cosa. ¿Cuál? No hay. ¿Pero qué pasó en Cuenca? O sea, para mí la marcha de Cuenca es un hecho simbólico que de alguna manera te puede reflejar que si pasó en Cuenca podría pasar en otras ciudades, ¿no? O en otras zonas. Es complejo el de alguna manera pronosticar que el gobierno podría de alguna manera liderar una corriente en función de la minería sin tomar en cuenta lo que pasó en Cuenca, que fue una marcha ciudadana. O sea, la marcha de Cuenca, sí, hubo presencia de actores políticos, sin duda, pero no fue una marcha organizada por los políticos, fue una marcha ciudadana, fue una marcha multitudinaria. Yo creo que esa marcha puede marcar un punto de inflexión. Ahora, claro, comparas lo que pasa en Cuenca con, por ejemplo, Zamora Chinchipe, donde tienes los dos grandes proyectos de minería a gran escala acá y donde tienes una situación económica muchísimo mejor que en varias zonas del país que incluso tienen otras actividades económicas, ¿no? Me parece que está en cuarto lugar la economía de la provincia de Zamora Chinchipe por la activación que generaron los proyectos de Mirador y Fruta del Norte. Tiene el Producto Interno Bruto más alto del país. Ese es un dato no menor. Pero, a ver, al gobierno le interesa llevar adelante un ejercicio de socialización o de evangelización, si me permiten el término. Es que ¿no te parece que hubo falta de diálogo? Por supuesto, a eso me refiero. Falta de diálogo, falta de conexión. Es que en este país impones y no dialogas, que es uno de los grandes problemas que tiene la República. Yo, por ejemplo, perdón que me salga del tema minero, en el tema del diésel, desde 2019 yo he venido diciendo públicamente que había que eliminar el subsidio a los combustibles. Es que los subsidios no pueden ser permanentes. Es más, yo sostengo que en algún momento se tiene que eliminar el subsidio al gasto de uso doméstico. O sea, ¿cómo es que el precio es 1.60, me parece que es el precio oficial, o 1.65? Ya, el precio oficial.
y el mismo precio pagan los ricos como los pobres. O sea, tú tienes que eliminar los subsidios y focalizarlos para los sectores que menos tienen. Pero ¿cómo lo haces eso? Con un diálogo previo que involucra a la academia, a los sectores sociales, al sector indígena, a los gremios, etcétera, y con transparencia, como tú señalas. Transparencia de cifras, y para el diésel, que era intocable, tú mismo lo estás diciendo. Yo creo que muchos estábamos conectados con eso, con la necesidad de eliminar el subsidio al diésel, porque no beneficia a los más pobres, beneficia a todos por igual. Y eso es lo más injusto que puede haber dentro de un país que tiene diferencias en cuanto a la situación económica y social de distintos sectores en el país. Lo mismo se puede, y dijimos, bueno, se puede focalizar y transparente en las cifras. Ahí está, transparentaron las cifras y se logró que esto se pueda hacer sin mayor impacto. A mí no me gustó la forma, por ejemplo. O sea, yo repito, yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con la medida, no con la forma. Porque otra vez, alguna vez en este país hay decisiones, sí, tú eliges un gobierno para que tome decisiones, pero hay decisiones que son sensibles, que requieren un diálogo previo con todos los sectores. Al final del día es el gobierno el que toma la decisión, porque para eso elegiste un gobierno, y para eso tienes un gobierno para que tome decisiones y gobierne. Pero hay cosas sobre las cuales tienes que generar un diálogo. ¿Por qué es tan difícil? Pero Fabri, es difícil porque tú les planteas, es la realidad. Cada vez que los gobiernos anteriores anticipaban la necesidad de tomar esa decisión, el país se incendiaba. Les dabas tiempo para prepararse, porque estamos hablando de sectores de oposición o incluso sectores sociales, políticos sociales como los indígenas, que tú les anticipas y te queman el país. Pero es un problema del país. No hay cómo avisarles. Es un problema del país. Sí, porque no están conscientes de la decisión. Lo toman como una bandera política, ¿sí? Como un logro, como algo que es un tesoro en el tema político a lo que no quisieran renunciar a pesar de que el daño que le hacía a su propia gente. Ahora mira, por ejemplo, lo que pasó en octubre de 2019. Nos tuvieron un mes, todo el mes de septiembre hablando del aumento del IVA. No sé si ustedes se acuerdan de ese detalle. Todo el mes de septiembre hablando del aumento del IVA. Llega el 1 de octubre, eliminación de los subsidios, el decreto 882 del presidente Moreno, que en cambio detonó los episodios que son de dominio público de octubre de 2019. Ahí, por ejemplo, no hubo anticipación, Janet. No hubo anticipación, porque nos estuvieron hablando del IVA. Ni siquiera los empresarios. Yo siempre recuerdo que el hoy embajador de Ecuador en Estados Unidos, en ese tiempo era presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Pablo Zambrano me dijo en una entrevista: nosotros no sabíamos, nunca conversaron, nosotros estábamos preparados para el tema del IVA. Pero ¿no creen que para el 2026, y para ir un poquito más rápido, sobre todo por el tiempo de ustedes, el 2026 debe ser un año en que se inaugure el diálogo? Y no solamente de parte del gobierno, sino de parte de todos los sectores que inciden en la paz y en la tranquilidad y en el desarrollo de nuestro país. Debería, pero yo no veo ambiente para eso. No sé si Javi... Pero de lado y lado. Sí, no, desde luego. Javi. Es que un diálogo no puede ser en una sola vía, pues tiene que ser en doble vía. Y yo creo que es importantísimo lo que mencionan, porque hay dos hechos que a mí me llaman muchísimo la atención. Uno es la protesta de Cuenca y el otro es el resultado en la consulta. ¿Por qué? Porque son las muestras más puras de este año de que la ciudadanía no está siguiendo necesariamente los liderazgos impuestos, el tema del movimiento indígena, el tema de la marcha que fue muy de la gente, y la campaña por el no también, porque como bien decía el Fabricio, el correísmo sí quería constituyente, pero fue un movimiento de la gente, la calle, los jóvenes. Los carteles que decían vota no venían del lado de un partido o de un movimiento político, era muy ciudadano. Si es que no se inaugura el diálogo, yo creo que finalmente 2025 fue el año donde nos dimos cuenta que las masas, la ciudadanía, no necesita a líderes políticos para hacer sentir su opinión, su criterio. Pasó en Cuenca, pasó en las elecciones de la consulta popular de noviembre. Si no hay este diálogo, que parece que nadie quiere, desde las cabezas me refiero, la ciudadanía va a seguir haciéndose sentir en los espacios que pueda. Y eso es lo que pasó en 2025. El 2025 yo creo que pasa a ser el año de la gente, donde la gente se cansó de los liderazgos que no le están dando resultados y decidió tomar acciones propias desde sus lados. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta para que el 2026 sea un año de evolución y no de retroceso como tal vez lo estamos previendo. Quisiera que pasemos al tema internacional, que también deja muchos comentarios, sobre todo por lo sucedido con Trump, con Maduro y con Petro. Veamos qué es lo que nos preparó Emilio López.
El año se acaba y en noticias internacionales 3 personajes no dejaron de destacar. Nicolás Maduro, he visto que te gusta adelantar la Navidad. Seguramente lo haces porque sabes que tu tiranía tiene fecha de caducidad. Te dejaría una cámara para que guardes los últimos recuerdos de tu reinado, pero dudo que la puedas conservar en el lugar donde ojalá termines, con uniforme y número, no con banda y micrófono. Y no intentes escapar, y menos por agua. Últimamente el Caribe está tan vigilado que tus panas la pasan mal. Eso sí, no puedo irme sin dejarte un regalo. Te vi envidioso del Nobel de la Paz, así que te dejo tu propio trofeo a la deshonra, por haber destruido un país entero. Trump, a ti te dejo un sub y baja, porque durante este año eso es lo que hiciste con tus aranceles, y unos buenos lentes, para que te des cuenta que para mucha gente emigrar no es plan, es necesidad. Gustavito, te dejo un GPS con modo coherencia, porque tú eres capaz de decir una cosa en la mañana, otra en la tarde y al final culpar al imperio. Y como te dio por visitar Manta, dejando a un lado al país con más preguntas que respuestas, que si fue privado, que si fuiste a escribir, te dejo una bitácora de viaje para que por primera vez tus versiones se pongan de acuerdo entre ellas. Esperemos que el año que viene tengamos más estabilidad, que los líderes internacionales actúen como tal y que a Ecuador empiecen a beneficiar, pero sobre todo que haya paz mundial. ¡Feliz Año Nuevo! Muy bien, Latinoamérica gira hacia la derecha. No sé si es un punto de conversación para mis invitados. Y yo creo que este año 2026 va a ser un año de definiciones para Venezuela y para Cuba. No sé si lo vemos así, para centrarnos en el área latinoamericana. O sea, está claro que Latinoamérica está girando hacia la derecha. O sea, mira lo que pasó en Chile. Tienes a un ultraderechista, como le han dicho al presidente electo Kast. Tienes lo de Bolivia, con el presidente Paz. No sé qué vaya a pasar en Perú, pero Perú va a ser muy difícil que gire hacia la izquierda. O sea, no veo yo nada en ese sentido. Colombia tiene la vuelta de la esquina a las elecciones y lo más probable es que vuelva, digamos, un político, una figura del centro hacia la derecha. Pero depende del candidato, ¿no? Hasta ahora no hay claridad en ese sentido y por eso Petro y izquierda siguen con oportunidad. Sí, pero no les veo yo con esa gran fuerza al sector político de la izquierda en Colombia en este momento. Habrá que esperar, obviamente. Tú que viviste en Colombia sabes cómo se comporta la política colombiana. Efectivamente, Latinoamérica en este momento está girando hacia la derecha. Ahora, no se olviden del péndulo, ¿no?, que tenemos en la región. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, en la propia Chile, digamos, ¿no? Ahora, en Argentina, digamos, Argentina marca la temperatura. Después de Argentina está Ecuador. Y en Argentina, pese a que ha sido muy duro el proceso, empieza ya a dar resultados. No se sienten todavía abajo, ¿no?, en el bolsillo de la gente, pero, digamos, ese orden que prometió Milei. El orden fiscal. Sí, está en marcha, ¿no? El problema es que si no lo siente la gente a nivel de abajo. Claro. Es lo que pasa aquí cuando alardeamos muchísimo y lo hacen todos los gobiernos y es comprensible. Yo cubrí mucho macroeconomía en el Expreso. Claro, cuando tú hablas de el riesgo país bajó, las reservas internacionales están en este punto, el Producto Interno, pero ¿y la gente? O sea, ¿cómo siento yo en mi emprendimiento, en mi empresa, cómo se siente esto que el riesgo país bajó? Entonces, aterrizar esas cifras a la realidad nacional es un reto súper importante que deben cumplir los gobiernos y que ahorita es lo que está enfrentando Argentina, porque Argentina está enfrentando o está mejorando sus cifras macro, pero las cifras de la ciudadanía todavía no tienen ese Claro, pero es que la realidad es esa, es un proceso, o sea, descomponer y desarreglar todo es más rápido que volverlo a componer. Es lo que pasa. Nunca hemos tenido digamos, hace mucho tiempo que no tenemos un riesgo país de menos de 500 puntos en el Ecuador. En el bolsillo de la gente todavía no se siente. Pero así es, así son los procesos económicos. No sé en qué situación estamos como para que tengamos la paciencia de, digamos, seguir el proceso. La paciencia yo creo que existe en función de la polarización que estamos enfrentando. O sea, yo así le asocio e incluso comparo con otros momentos, otros episodios de la vida política del país de los últimos tiempos. Por menos la gente te salía a protestar. Claro. Ahora la gente no te sale a protestar. Es que creo que es un tema no menor, ¿no? Pero yo creo que eso es una bomba de tiempo también, porque lo mismo se estaba diciendo en México con la presidenta Claudia Sheinbaum,
que la gente no salía a protestar hasta que de pronto un día la generación Z salió y dijo, ya, basta. La generación que estaba en el teléfono, porque ahora protestamos en X, protestamos en Twitter. ¿Y será que eso se extrapola acá? Yo creo que va a llegar un punto. ¿Crees? Es que no hay, Pero, no hay tenemos paciencia generación que Z aquí que esté conectada con esa posibilidad, con ese poder. Yo creo que comienza, lo que decía, los resultados de la consulta son ya una expresión ciudadana de alguna forma que se debe leer. Y las molestias que comienza a generar la falta de conexión presidencial con la realidad nacional, lo que citabas del Porsche del domingo, yo creo que eventualmente la paciencia de la gente se acaba. Espero que el gobierno pueda recapacitar para que conecte y que el presidente y que el gobierno te haga sentir que estas decisiones macro te van a impactar, que van a tener un efecto, pero este vínculo, esta conexión entre lo macro y lo micro se llama gobierno nacional. Es el que te tiene que hacer sentir eso. Y si el gobierno nacional no está haciendo esto, eventualmente la paciencia de la gente se acaba. Algo que pasó desapercibido entre tantas cosas que pasan en el Ecuador y en el mundo es el anuncio de los Estados Unidos de que el 20 de diciembre iba ya a invadir por tierra a Venezuela y el reinado, como le dijo Emilio López de Maduro, iba a terminar. Sin embargo, pues esto ya viene, ¿no? Es como el cuento del lobo, el lobo y Pepito. Pepito y el lobo, ya no le crees, o como él tiene, ya poniéndonos en esta época, la frase de ya viene el niñito. Se viene el niñito y el niñito a Venezuela no llega, ¿no? Hablando del ejército norteamericano. ¿Será que el 2026 la amenaza se convierte en realidad y cómo impactará eso en la región? Ya no nos vayamos a seguro que Nicolás Maduro no termina. O sea, esta conversación en un año, el 31 de diciembre de 2026, ya no lo veo a Maduro. Apunten eso. Yo estoy haciendo aquí mi pronóstico. Un año más, yo no sé si no aguantar un año más. No va a estar en 2026. O sea, ya sea en los primeros, yo creo que en el primer trimestre de 2026, Nicolás Maduro deja el gobierno de Venezuela y en un año vamos a estar diciendo, ¿se acuerdan que el año pasado decíamos que se iba a caer Maduro? Yo no le veo ya en 2026 como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. ¿Piensas eso? Sí, apostemos. Pregunta que necesita más tiempo para responder. Pero así, en tu capacidad de resumen, si cae Maduro geopolíticamente, ¿es bueno o malo para la región? Qué buena pregunta. A ver, es que yo digo que no es una moneda que se puede mostrar de un solo lado. Tenemos que tomar en cuenta eso. A ver, pero ¿es bueno desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la relación geopolítica con Estados Unidos, tal vez. Pero digo, ¿qué hay Maduro? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? Claro. ¿Qué pasa con Cuba? Que también tienen intereses, pero sobre todo rusos y chinos tienen intereses en Latinoamérica. Mira, por ejemplo, los chinos inauguraron hace poco, con capitales chinos, el famoso puerto de Chancay en Perú, que es una cosa impresionante. Entonces los chinos tienen intereses en la región. Entonces va a haber una disputa ahí geopolítica entre China y Rusia versus Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que tomarle con pinzas. Como tú bien dices, con mucho acierto, las dos caras hay que mirar. O sea, estamos pensando solo en el bienestar de Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que estoy a favor de que Maduro salga de ahí. Cualquier cosa es mejor que Maduro ahí. Y se tiene que inaugurar una buena historia. Ahora, la intervención de Estados Unidos en ese proceso no se queda solo ahí, pues eso va a impactar, le da otro espacio dentro de la geopolítica que impacta en la región, se vuelve mucho más poderoso políticamente sobre nuestra región. Ahora mira que cuando uno habla de lo que podría hacer Estados Unidos, esto que tú decías, el cuento de Pepito y el Lobo, es inevitable hacer la comparación con lo que pasó en Panamá, cuando hubo la invasión y la detención de Manuel Antonio Noriega para que caiga esa dictadura. Son otros tiempos, ¿no? Tal vez en aquel tiempo, finales de la década de los 80, el mundo probablemente toleraba ese tipo de invasiones o ese tipo de acciones extranjeras. Yo no sé si este escenario se pueda tolerar al día de hoy en el mundo. ¿Me explico? O sea, son otros tiempos. Y tal vez por eso Estados Unidos se la piensa y dice, sí, pero me aguanto. Sí, pero... O lo presiona Maduro, negocio con Maduro, que eso también es una suerte de leyenda urbana, que supuestamente Trump ha hablado con Maduro, que Maduro sí va a ceder, que no sé qué. Pero yo creo que Estados Unidos ya hubiese ejecutado una operación si estuviese lo suficientemente seguro y convencido. ¿Por qué no lo ha ejecutado hasta ahora? Ahora, el ahorcamiento que le está haciendo a Venezuela y sobre todo la interceptación de los buques petroleros, yo creo que este año sí vamos a hablar mucho más de Cuba. La situación va a estar... Es probable. Quizás haya un cambio más rápido en Cuba que en la misma Venezuela. ¿Tú crees? O sea, es que Venezuela tiene plata, Cuba no.
Eso sí. Claro. Venezuela tiene recursos naturales. Y además hay que medir los tiempos políticos también de Estados Unidos, ¿no? Trump tiene sus propios problemas internos, Trump tiene sus propios relajos, desde archivos de amigos hasta cualquier cosa que cuando sea el momento, incluso como distractor para los grandes problemas que enfrenta el gobierno y la administración republicana de Donald Trump, van a ser necesarios estos ataques a otros países para mover la atención, mover la discusión y de pronto aliviar un poco los problemas internos que enfrenta el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí se tiene que leer desde las necesidades de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos en los otros países y luego los efectos socioeconómicos que tendremos de un suceso así, porque va desde lo micro, y ahí sí va desde lo micro, desde la situación ecuatoriana con la migración enorme de Venezuela hasta los resultados de una salida de Nicolás Maduro. Ahora, y con esto termino esta parte, la relación de Ecuador con Estados Unidos que ha sido buena. Digamos, en este año 2025 se potenció la relación de Estados Unidos con Ecuador, eso es una realidad que no se puede dejar de mirar, que es parte de los resultados de los viajes cuestionados al presidente de la República, pero sí ha entregado resultados, yo lo veo de esa manera, pero podremos cosechar de esa relación en este año en donde la geopolítica regional va a tener movimiento. Yo creo que sí, o sea, realmente yo sí veo esa perspectiva, veo esas posibilidades. Mira tú que, y otra vez, lo que yo sostuve, yo no estuve de acuerdo con el tema de las bases militares, pero sí con el tema de cooperación. Resulta que hace pocos días nomás llegaron unos militares estadounidenses acá, en el marco de los convenios de cooperación que están vigentes desde 2023 y que los firmó Lazo y que los ratificó Noboa. Sí se ha podido. Sí se ha podido, pero sí se ha podido. Claro. Ya, me explico, pero nos metieron ahí en la consulta, que el referéndum, que el debate en la asamblea, que no sé qué, sí se ha podido. Yo creo que sí, yo creo que el próximo año podría ser un año de consolidación de la relación bilateral con Estados Unidos. Yo no veo ninguna señal que me invite a pensar lo contrario por esta cercanía que tiene el presidente Noboa con el presidente Trump. Paso al último tema, y estoy un poco angustiada por el tiempo de mis invitados, pero el último tema es un testamento preparado para el presidente Noboa que va a tener que gobernar en un 2026 mundialista, y de esa misma manera pues le dejamos este testamento. Un año mundialista le espera el presidente Daniel Noboa, y para que meta los goles le dejamos este testamento: audífonos anti-eco para distinguir entre el aplauso automático y la crítica honesta. No cancelan el ruido del país, pero sí el eco de todo va bien. Un traductor simultáneo especializado en convertir gritos de protesta en propuestas y consignas incómodas en alertas tempranas. Una agenda con espacio para voces incómodas, porque las soluciones reales rara vez llegan con traje, PowerPoint o invitación oficial. Un mapa del Ecuador, sin alfombra roja, donde la gente habla sin protocolo, sin micrófono y sin miedo. Una Alexa que programe sus silencios cuando haya que ignorar el ruido ensordecedor de los que viven del caos y el miedo, pero que active su voz cuando el Ecuador necesite una palabra de aliento en los momentos de angustia, de desesperación y de resiliencia. Un nuevo fichaje para la trigubernamental, una nueva delantera integrada por ecuatorianos sin foto de campaña, gente que no necesite cámara, cargo ni hashtag para decir la verdad. Y los amigos, a la banca, presidente. El amigo cuida la relación, el ecuatoriano comprometido cuida el país. Un nuevo tablero para preparar las jugadas. Si en la cancha nadie se atreve a decir: presidente, eso no va a funcionar, releve a los jugadores y arme una nueva jugada. Un nuevo balón para practicar el arte de ceder sin rendirse. El consenso no es perder autoridad, es ganar gobernabilidad. Tarjeta roja para los que le meten mano a los fondos públicos. Sáquelos de la cancha y póngalos en manos de la justicia. El partido será difícil y puede terminar en penales. Antes de patear la bola, use el diálogo para poner a las barras bravas de su lado de la cancha. El diálogo unirá fuerzas. Para ganar el partido, le dejo sabiduría. Para entender que el país no solo es una hinchada, es un interlocutor y muy exigente, crítico, desconfiado, ruidoso, solidario cuando hace falta y severo cuando decepciona. No siempre justo, pero siempre atento. Recuerde que son ellos, la gente, la que convive con los resultados de las buenas y malas decisiones de los directores técnicos. Y hoy, el DT es usted. Le quedan 3 años al frente de un equipo que lleva décadas en caída libre. Si todo sale bien, al final gritaremos el gol. Festejaremos en grande y nos prepararemos para el siguiente partido, que seguro será más difícil que el anterior.
firma un país que esta vez quiere ganarle la partida a la corrupción, a la violencia, a la pobreza. El poder es efímero, presidente, el legado eterno. Estamos recién en el primer tiempo, que dura unos 2 años. Falta el segundo tiempo, los tiempos complementarios y los penales. Hay tiempo para marcar goles. Bueno, pues de ahí le queda el testamento, ojalá no se resienta, es con, la verdad, con toda mi sinceridad, mi transparencia y mis ganas de que le vaya bien. Me conecto con lo que dijo Fabricio al inicio de este programa. Queremos que le vaya bien a usted, porque si le va bien a usted, nos va bien a todos los demás, principalmente a quienes más angustia están pasando en este momento, que viven pobreza, que viven de cara, cada vez que salen de su casa, se encuentran con la inseguridad allí, en la puerta de su casa, que sus hijos están en peligro. Por aquellos que no tienen acceso a medicina, la salud es un tema que va a ser crucial, importantísimo este año, tiene que hacer algo. Y por ello, pues, todo eso que le dejamos en un año mundialista en donde hay que jugar, poner sobre la mesa las mejores estrategias y meter el gol inevitablemente. ¿Qué le dejamos para terminar a Novoa? ¿Qué le agregarían? Me encantó lo de los audífonos con cancelación de ruido, ¿no? A ver, yo me subo en el sentido de que dejamos al presidente sabiduría para saber leer lo que estamos viviendo los ecuatorianos, capacidad de entendimiento, capacidad de escuchar al Ecuador, que deje de lado esos silencios. A ver, yo no pretendería jamás invitar al presidente a que hable todos los días, pero hay momentos en los cuales el presidente tiene que estar presente, con su vocería, con un posteo. Aquí hay cosas horrorosas que están pasando y el presidente hace mutis camino al foro. Yo creo que el país necesita un presidente presente, no un presidente ausente. Presidente presente en los grandes temas nacionales y en las grandes preocupaciones. Yo creo que ese puede ser el primer paso para un necesario cambio y un necesario giro. Me parece a mí que el presidente no ha leído adecuadamente el resultado del 16 de noviembre del 2025. Siento que no se sintonizó con lo que el país se pronunció durante ¿Será que no se sintonizó o que no se resignó? No esperaba el resultado, porque eso hay que decirlo. Nadie esperaba el resultado, esa derrota. Al final es el presidente. Y no él tiene está chance, ahí. No puede. Él no tiene margen, no tiene chance. No puede ponerse en pausa. No. Esto es. Hay que seguir. Sí, yo creo que es importantísimo. Me encanta el concepto de dejarle cosas en el testamento al presidente, porque es el momento. O sea, lo que decía hace un rato, el presidente, los resultados del 16 de noviembre quizás fueron la mejor cosa que le pudo pasar a su gobierno, porque le pasa al año. Es decir, tiene todo el camino para reconstruir. Y yo sí creo que en 2026 tiene que cambiar las llaves del Porsche por las llaves del Ecuador, porque necesitamos un conductor, necesitamos que alguien dirija al Ecuador. Ese es usted. Solo necesita cambiar de vehículo, cambiar ese lindísimo que tiene en vía San Borondón por el vehículo que nos lleve a todos los ecuatorianos a esa estabilidad económica, en seguridad, emocional que necesita el Ecuador. Me voy a quedar con eso. Les agradezco muchísimo. El tiempo ya se nos acabó, pero creo que está claro que se necesita rectificar, se necesita marcar el rumbo, se necesita realmente tomar el volante con las manos, para referirme con las dos manos. Con las dos manos. Este es un vehículo del Ecuador que no puede entregarle a nadie, no puede confiarle a nadie, no se le puede entregar a un chofer, por más experiencia y por más confiable que sea. El vehículo del Ecuador tiene que conducirlo usted. Y creo que la mayoría de ecuatorianos estamos todavía conectados con esa buena energía para que le vaya bien. Le quedan 3 años más. No hay chance de botar la toalla. No hay chance de entregarle el volante a alguien más. Es el momento más bien de tomar el volante con mayor seguridad, de quitarse las gafas quizá, para poder ver súper bien y llevarnos hacia adelante. Es el triunfo. Solamente podemos ir para adelante. Cualquier paso que demos hacia atrás, realmente la debacle se va a sentir, y se va a sentir muy fuerte, y ya no estamos para aguantar. La resiliencia también tiene un punto y un límite. Muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno, feliz año a todos otra vez. Me robé esto de ustedes, me robé la entrada. Pero feliz año a todos, feliz año a la audiencia, a ustedes, colegas, y espero que hagamos tradición. Todos los 31 nos sentamos. Sí. Invitadísimos a que me contribuyan después para el testamento, porque realmente nos partimos la cabeza. Y bueno, gracias a todo mi equipo también por todo este año de gran trabajo, de gran esfuerzo.
de meterle todas las ganas. El próximo viene con grandes retos, creo que para todos. Y pues aquí estamos. Así que muchas gracias a ustedes también, que tengan el mejor de los años. Cuídense mucho, festejen, pero con conciencia, pensando siempre en que una mala decisión realmente impacta en empezar bien o mal un año, y siempre lo mejor es pues empezar bien y seguros con toda la familia. Así que muchísimas gracias, que la pasen súper bien y nos vemos el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina. Gracias. Con el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio, porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, densitometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarios presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.